¿Cómo le va? Usted sabe que este es un programa desde abajo, auspiciado por la Confederación General del Trabajo, cuyo secretario general es el compañero Hugo Moyano. El lema que nosotros utilizamos para comunicarnos con usted es que es un programa plural, pero no neutral. Y no le escapamos a ninguno de los temas, aún aquellos que nos lastiman. Por eso hoy empezamos esto diciéndole cuánto lamentamos el episodio de corrupción que vivió un sindicato. Todo el movimiento obrero lo ha repudiado. No hay excusas, no hay explicaciones, solamente hay un gran dolor por lo sucedido. Y ahora sí voy a pasar a contarles algunas noticias de esta semana, antes de ir a la mesa. Usted sabe que nos hemos juntado los abogados de todos los sindicatos, de todas las corrientes de opinión del movimiento obrero, para hacer la mejor defensa posible de los trabajadores que sufrieron la rebaja salarial. Usted también sabe que hubo varios jueces que dictaron medidas cautelares ordenándole no innovar al Poder Ejecutivo para la rebaja salarial. El Poder Ejecutivo se empeña en apelar estas medidas, se empeña en seguir quitándole el pan de la boca a los trabajadores, porque en definitiva de esto se trata, el salario es alimentario. Y estamos todavía en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en algunos tribunales del interior del país, defendiendo no solamente lo que creemos que es constitucional, que es legal, sino también defendiendo lo que estimamos que es justo. Hoy no le puedo contar más porque no tenemos más novedades definitivas y tampoco queremos generar expectativas. Lo último que le puedo decir es que, digamos, como hecho importante judicial, el doctor Eduardo Álvarez, que es el fiscal general de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, dictaminó en favor de los trabajadores. Dijo que el decreto tenía visos de inconstitucionalidad y dictaminó que había que confirmar la medida cautelar que ordenaba suspender los efectos del decreto. ¿Qué quiere decir esto? Suspender la rebaja salarial. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esto lo vamos a ir siguiendo porque esta es una pelea de todos los días. No vamos a bajar los brazos, ya dijimos que como son alimentos son derechos humanos y si son derechos humanos, aunque la Corte decida declarar en algún momento la constitucionalidad, si esto ocurriera, nosotros vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Le adelantamos también que hay 6 jueces de la Corte que resolvieron rebajarse los salarios, aceptar la invitación del gobierno. ¿Esto qué significó para nosotros? Significó que han prejuzgado. Han aceptado el decreto 430 que rebajaba los salarios. En razón de que prejuzgaron, los vamos a recusar con causa si llega el momento de ir a la Corte Suprema. Mientras tanto, nosotros vamos a ir peleando, ¿saben para qué? Además, no solamente por todas estas razones que son casi naturales, sino para que no haya 144.000 pleitos mensuales de los trabajadores afectados pidiéndole cada mes que no le rebajen los salarios. Usted va a estar enterado de cómo es la secuencia de esta pelea. Por supuesto que no es solo judicial. Ya han habido manifestaciones, conflictos, los trabajadores no quieren ser otra vez las víctimas propiciatorias de este modelo neoliberal tan injusto. Bueno, hay muchas noticias más, tenemos una mesa muy importante y el tema de hoy es el trabajo infantil. Yo comentaba con los compañeros esto del trabajo infantil, la conclusión primera que uno puede extraer es decir,
a nuestros obreros los explotan desde chicos. Este es el tema que vamos a tratar con nuestros invitados. Señor director, si usted me sigue, vamos a ir a la mesa y los voy a presentar. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Vamos a presentar la mesa, como dijimos, señor director. Tenemos una mesa selecta hoy para el tema de trabajo infantil. La licenciada, voy a empezar por las damas, la licenciada Irene Conternic, que es la responsable del área de Derechos del Niño de UNICEF, el licenciado Artemio López, que es un especialista consultado por nosotros muchas veces, y dos compañeros de UATLE, el compañero Jorge Rodríguez y el compañero Jorge Perota. Ambos Jorges están acá con nosotros y van a ver, junto con todos ustedes, cómo Julio Fernández Baraybar nos muestra qué opina la calle sobre el trabajo infantil, para que después podamos hablar. Julio. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, estuvimos en La Boca, en un comedor infantil, se llama Los Pibes, y armamos una pequeña mesa redonda con estos chicos. Usted no lo va a ver, ellos no cuentan en este momento, en esta parte de la entrevista, de qué trabajan. Cuidan autos, se ganan unos pesitos durante los partidos cuidando el auto de la gente, pero nos hacen interesantísimas reflexiones sobre este tema del trabajo infantil. Véalos. ¿Cuántos años? 15. ¿Trabajás? Sí, cuidando el coche con ellos. También formás parte de la banda. ¿Son los mismos días? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Tus viejos? Está en mi casa nomás. Pero no tiene trabajo mi vieja. Por eso yo cuido coche para ayudar a la mamá. ¿Y acá qué haces, muchachos? Vos, por ejemplo, ¿qué haces acá en el centro comunitario, en el comedor Los Pibes? Me vengo a ayudar a mi mamá con la verdura, para ir a mi casa. Todo. ¿Vos vivís con tu mamá? Sí. ¿Acá en el barrio? ¿Y qué significa esto del comedor este de Los Pibes para ustedes? ¿Cómo? ¿Una ayuda más? ¿Eh? Una ayuda más. ¿Es una ayuda más? Sí. ¿En qué sentido? En que a veces me dan algo para comer, mercadería, todo eso. Nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo para nuestras casas. ¿Cómo funciona? ¿Qué se llevan de acá? Y nos dan cosas alimenticias, nos dan alimentos, a veces pan, factura, verdura, cuando van al mercado. Van a pedir gente allá al mercado y traen, nos llaman para nuestra casa. ¿Vos, Rubio, decía que la ayuda del comedor es principal, porque si yo llevo la plata en mi casa, por lo menos sé que en mi casa está la verdura, el pan, la factura, algo hay, pero si no tuviera el comedor tenemos que salir más todavía a buscar, porque es como si fuera que seríamos pobres, no sé, somos pobres, pero igual, sirve igual la cosa del comedor. ¿Ustedes me puede explicar cómo funciona el comedor? ¿Qué es el comedor? ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Vos? El comedor es una familia, que las familias ayudan a conseguir la mercadería, verdura. Y acá es una familia, se reparte las cosas y todo. Y nos llevamos el pan, la verdura para nuestra casa. Todas las familias ayudan así, poco de. A veces hacen de comer acá, también merendamos acá, todo eso. Y así. ¿Qué les parece este modo que tiene el comedor? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Les parece que es una buena cosa? ¿Les parece que es algo que a ustedes les sirve, que les sirve a la familia? ¿Sí? ¿Qué opinión tienen sobre eso, si es que tienen una opinión sobre eso? Y sí, bastante sirve. Como dijo él, que si no tenemos las cosas de comedor, tenemos que salir más a laburar todavía. Tenemos que estar permanentemente afuera. Y así que
encima más que estamos estudiando, la mayoría estamos estudiando. Y además, veo, porque ustedes están jugando a la pelota, funciona como un centro social, como una especie de club también. Ahora la agarramos el club porque no teníamos nada que hacer, pero a veces cuando ponerle vamos de campamento o algo de eso, siempre jugamos a la pelota, pero a veces venimos, tocamos un poco los redoblantes, todo, porque no tenemos nada que hacer a veces, y eso es como un juego. También lo usamos como una casa para jugar. Ustedes saben, a ver les pregunto, ustedes saben que las leyes argentinas prohíben el trabajo de los chicos. Ustedes saben que teóricamente los chicos no deberían trabajar. Claro, sí, pero si no trabajamos, ¿de qué comemos? Porque si mi mamá no tiene laburo, en mi casa no hay nadie, tengo que salir a trabajar sí o sí. Y algunos pesos traigo en mi casa. A veces no, pero a veces sí, y eso sirve. ¿Cómo les gustaría que fuera el país? ¿Cómo les gustaría que fueran las cosas? ¿Cómo les gustaría que fuera la vida de ustedes? Cualquiera de ustedes. Sí. ¿A quién se le ocurre? Sí, principal que nuestros padres tengan trabajo, un buen trabajo y que nosotros no tengamos que salir a laburar. Nada más estudiar y llegar a algo cuando seamos grandes. Eso sería el Sí, país. sí, eso sería, sí. Que no haya tanta violencia, que no estén matando para comer. Esa es una. Y la otra es que, si ¿para qué tienen que salir a robar si puedes buscar un laburo donde te den la plata? Eso. Bueno, yo les diría que estos chicos son un buen testimonio como para comenzar el debate. La costumbre es que hable el que quiera, en orden, sin mezclarse. Quien quiera empezar, que empiece. Bueno, me parece muy interesante plantear la cuestión inicialmente con este video, porque los chicos plantean claramente que en el trasfondo de esta situación, que obviamente tiene aristas múltiples, hay un fuerte déficit de la política económica del país. Atrás de todo esto hay una situación de pobreza vinculada fuertemente al desempleo, que no se puede ocultar. Por lo tanto, todos los discursos bien intencionados, que hay muchos, y de alguna manera filantrópicos, que hay más todavía, que eludan la cuestión central de la pobreza y el desempleo para tomar y dar cuenta del fenómeno del trabajo infantil, son discursos parcialmente ciertos, por lo tanto generalmente falsos. No se puede hablar de trabajo infantil sin cuestionar o por lo menos analizar críticamente el modelo económico de organización que rige hoy en nuestro país. Porque normalmente se atribuye el trabajo infantil como más a falta de caridad y de solidaridad y se los desvincula fácilmente de la situación estructural del modelo económico y de la organización social. No es posible. O hablar de la falta de contención familiar, por eso los chicos salen, ¿no? Los chicos marcaron claramente Este pibe marcaba qué grado de unidad e integración familiar había. Él salía a trabajar precisamente por la integración familiar. Sí. Claro, yo creo que están mostrando adolescentes, ¿no? Y que es diferente el fenómeno de niños y adolescentes. Creo que vamos a seguir mostrando, vale la pena, digamos, la diferenciación etaria. Yo acuerdo, digamos, con ustedes que la base es la problemática económica y social, pero también creo que hay muchos pobres que siguen enviando a sus niños al colegio y que los niños no trabajan. Digamos, creo que el fenómeno del trabajo infantil es más viejo que los problemas estructurales. Acá está la gente de Huatre que puede hablar del trabajo rural como una situación bastante estructural, preocupante, digamos. Nosotros, por supuesto, desde UNICEF, nuestra posición es la erradicación total del trabajo infantil. Esto no solamente por la ley que los protege, digamos, el convenio 138, sino básicamente porque es una disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una ley argentina que también está incorporada en la Constitución Nacional como documento de derechos humanos. Entonces, creemos que la Argentina, más allá de su situación económica, vis a vis otros países en una situación estructuralmente más grave que la nuestra, todavía tiene la posibilidad de erradicar totalmente el trabajo infantil. No nos podemos dar el lujo realmente de tener niños que trabajan en un país que, digamos, que si bien tiene una situación de desempleo muy alta, creemos que todavía se está a tiempo, digamos, de superar esta situación. Y no siempre, vuelvo a repetir, lo asociaría, hay muchos pobres que no mandan a sus niños a trabajar, entonces... Por supuesto. Claro, pero por eso digo, está relacionado con la situación de pobreza, totalmente, ¿no?
pero creo que digamos que habría que entender qué está pasando con las familias que, más allá de su situación crítica, sostienen la permanencia de sus chicos en la escuela, ¿no? Que este tendría que ser el objetivo final, incluso de las políticas. ¿Qué significa para esas familias que esto sea así? Exacto, pero tendría que ser el objetivo final, digo, en estos momentos, digamos, de gran crisis. Uno de los objetivos de la política social, de alguna manera, es cómo se apoya la permanencia, digamos, de los niños en la escuela y no, digamos, su inserción en el mundo del trabajo. Pensando en los jefes de familia desocupados, pensando en el salario de los activos, pensando en los saberes jubilatorios de los jubilados. Eso es lo que decía Artemio López, un poco el modelo económico. Pero le decía, licenciada, que estos fueron los preadolescentes. Vamos a mostrar, y los compañeros de Guate, ahora que vamos a ir al corte, pero después vamos a ver con el trabajo infantil de los menores de 14 años. Y esto lo vamos a ver. Señor director, usted, vamos a ir al corte, maneje la cámara a su discreción y después vamos a darle un anuncio que también es importante. Gracias. Neno de Broma presenta Hamlet todos los viernes de julio a las 21:30 horas en Librería Hernández, Avenida Corrientes 1436, entrada libre y a la gorra. Invitamos a todos los profesionales, autónomos y o socios de empresas de salud disconformes por incumplimiento en los contratos o sin cobertura médica que se acerquen a conocernos y constaten la calidad, calidez y solidaridad que nos caracterizan a través de nuestra línea gratuita 0800 666 67276, nuestra página web www.apm.org.ar o visítenos en nuestra sede de Avenida Avellaneda 2144 Flores. ENFAR Sociedad Anónima, Sociedad de Turismo Empleados de Farmacia. Vacaciones todo el año en nuestra red hotelera. Mar del Plata, Sierra de Córdoba, Mendoza, Salta, Camboriú, Brasil. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Constitución 2066, Capital Federal. Teléfono 4941-9910. Un niño que trabaja es un porvenir negado. Este material que tenemos acá, que usted puede ver, señor director, si muestra el otro afiche, se lo tenemos que agradecer a la Organización Internacional del Trabajo, a su directora, Analía Piñeirúa, a la señora Cristina Borrajo, que es la encargada de información pública, que nos trajo mucho material sobre el trabajo infantil. Así que le agradecemos, vamos a seguir en contacto porque fuera de cámara lo que estamos hablando es la necesidad de hacer un plan estructural combinando todas las fuerzas sociales, las ONG, todas las entidades que se dirigen hacia el bien público. Y empecemos desde los chicos, porque tal vez eso que ustedes en Guatre han trabajado muchísimo, creo que deben ser el sindicato que más trabajó sobre precisamente la explotación de los pibes, ¿no? Claro, lo que pasa es que Guatre, dentro de su estructura sindical, tiene su propia comisión de trabajo infantil, la que, por supuesto, está presidida por mí. Pero sobre el trabajo infantil, que no podemos negar, ¿no es cierto? Si la OIT en su 88 conferencia ha tratado específicamente el tema del trabajo infantil, si UNICEF está abocado a toda esta tarea, si muchas entidades no gubernamentales están tratando de paliar este grave flagelo que está ocurriendo no solamente en la Argentina, hoy no se debe extrañar el mundo de lo que son los niños trabajando, ¿no?
pero en realidad sucede porque hay una explotación ilegal en el trabajo. Cuando nosotros decimos que cuando hay un niño trabajando, alguien se beneficia. Presumiblemente una familia, a lo mejor porque está colaborando para que ingresar más dinero al salario familiar. Pero detrás de esto siempre hay otra cosa encubierta. Un empleador, una empresa, alguien se beneficia con el trabajo del niño. Porque en realidad ese niño que está trabajando, que está padeciendo un montón de falencias, en realidad no se está educando, y es real. Cuando un niño no trabaja, no se educa, no tiene ningún porvenir. No tiene porvenir. Yo creo que hace falta de conciencia, hace falta concientizar mucho más de lo que se ha hecho ya, porque se ha hecho mucho, se hacen muchos seminarios, muchos eventos donde se trata de concientizar al mundo, o en este caso Argentina a través de OIT, ORIT y UNICEF, qué sé yo. La Iglesia misma está tratando de ser una contenedora de todos estos problemas que surgen con la niñez. Pero bueno, UATRE realmente tiene estadísticas propias de trabajos que ha realizado, pero siempre en el sector rural, ¿no? Por eso es que yo, siendo un miembro de UATRE Central, ¿Usted es secretario de prensa? Yo soy el secretario de prensa de UATRE, sí. Hemos tratado por todos los medios de implementar, de ayudar a que no exista el trabajo en ¿Hacen los inspecciones niños. ustedes en los lugares? Bueno, eso es un poco, digamos, muy difícil, porque el campo y los trabajadores, los niños que trabajan en el campo son casi invisibles. Son invisibles. Es decir, todas las cuestiones que hacen a elecciones están calculadas normalmente y están hechas desde las grandes urbes, como Buenos Aires, Rosario, digamos, todas las ciudades, donde no se llega al campo. ¿Es invisible para ustedes? Nosotros lo hemos filmado. Sí, pero por eso digo, para las autoridades nacionales son invisibles, me parece, para los que no quieren ver. Para los que no quieren ver. Bueno, yo quería un poco llegar a eso, ¿no? Perdóneme, le saqué la línea argumental. Claro, bueno, pero ya está dicho, De cualquier manera, yo creo que UATRE está haciendo mucho, está haciendo bastante para que este flagelo se pueda convertir en... Cuéntenos por qué esto, perdóneme, porque esto hace bien que la audiencia sepa la obra social que hacen los dirigentes sindicales y los sindicatos. Le digo para levantar un poco la imagen que viene media golpeada. Esta tarea social que ustedes hacen, creo que reivindica también al sindicalismo. Así que me gustaría que cuenten estas cosas. Nosotros hemos, digamos, el problema... Jorge Pirota. El problema del trabajo infantil, como dice el compañero, nosotros lo vemos asociado siempre a no solamente a la pobreza, sino también a la búsqueda del capital salvaje, inescrupuloso y falto de responsabilidad social, por tomar mano de obra barata, porque la mano de obra infantil es en negro, es ilegal y por lo tanto es menos costosa. No diga esa palabrita porque lo vamos a tener que escuchar Artemio López mucho. Bueno, pero pues en nuestro gremio el problema del trabajo en negro es gravísimo. Nosotros tenemos el 80% de los trabajadores rurales están en negro. 80%. Casi como el servicio doméstico, tienen 90 sí, servicios y hay domésticos. algunos sectores, en los sectores hortícolas, en los cordones verdes de las grandes ciudades, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, que ha superado incluso el 90% el trabajo en negro. Por eso es que hace casi una década que venimos peleando y logramos el año pasado, después de mucho trabajo y casi venciéndose los plazos legislativos, la sanción de la ley de la libreta de trabajo rural. Ahora, ¿cómo hacen con los chicos para registrarlos? Porque los chicos no pueden trabajar. No. Hasta los 14 años dice nuestra ley. Desde los 15 dice convenio 138 de la OIT. Lo que pasa es que en todo esto hay una gran desinformación, que a los también a los propios trabajadores, porque digamos el trabajador por sí no quiere perder sus derechos, pero si el patrón dice, ¿querés que te haga los descuentos? ¿Qué va a decir? No, con lo poco que gano me va a descontar. Entonces, de ahí arranca, hay un problema de información y de falta de conocimiento que es muy grande, y de necesidad, el cual nosotros hemos hecho a través de las escuelas rurales. Hemos trabajado con, el año pasado han participado 25.000 chicos
donde nosotros, bueno, hicimos una especie de concurso alrededor de la problemática de la salud bucal, tomando como cómplices a las maestras que ayudaban y con folletos, y a partir de allí pedíamos información y hemos detectado, es una especie de sondeo muy indirecto, muy trabajoso, como se podrán imaginar, que bueno, después se competía o se hacía un sorteo y a los que ganaban iban a una semana a nuestro centro recreativo que tenemos en Necochea y salió una escuelita de Mendoza, fue todo el grado con sus maestras. Pero el objetivo era obtener información y transmitir información con respecto a los derechos a través de la escuela. Yo creo que, como decía Jorge, el problema principal que tenemos, según algunas de nuestras cifras, más del 60% de los chicos menores de 14 años que trabajan lo hacen en el campo, y eso significa que no van a la escuela. Y si no van a la escuela, se fortalece el círculo vicioso de la pobreza, porque no tienen posibilidades hoy en día. Un chico que no va a la escuela no tiene inserción laboral. ¿Tienen videos ustedes sobre este tema? Tenemos videos que hemos hecho con cámara oculta, pues también tenemos cámara oculta. Tenemos cámara oculta. Los sindicatos también tenemos cámara oculta. Vamos a ver si después el señor director nos muestra video. Normalmente la cámara oculta ocurre porque los empleadores todo esto. Esos son los visibles que hacen que sea invisible porque no quieren ver lo que deben ver. Entonces tenemos que también entrar con cámaras ocultas. Ahora, un problema, estoy viendo, es la recolección del algodón, ¿no? El problema me parece que se agrava, ¿no? En el caso de provincias como Misiones, las provincias donde algodón, tabaco, es la forma en que se paga, ¿no? El trabajo, que es a destajo, básicamente. Claro, ahí los chicos recogen más rápido con las manitos, entonces es una trampa para la familia. El tema es cómo encararlo, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con la forma en que... Por la forma de pago a destajo hace que incluso también culturalmente a veces sea difícil trabajar con nuestros propios compañeros, porque al compañero yendo con todo el grupo familiar junta más. Junta más. Por eso digo, el tema de la necesidad, si no combatimos las causas, va a ser muy difícil que nosotros vamos a llegar a la solución. Pero lo que pasa es que siempre llegamos... A mí me gustaría, si el señor director tiene los videos que hicieron los compañeros de Guatre, a ver si lo puede proyectar, para que también, incluso podemos hablar sobre el video, pero que nuestra audiencia también vea el trabajo que han hecho los compañeros, pues es muy ilustrativo de lo que estamos hablando. Señor director, no sé si usted podrá disponer... ¿Cuántos años tenés? 12 años. ¿Es la primera vez que venís a cosechar? Sí. ¿Y ganan bien? Sí. ¿Cuánto ganan? No sé, según cuánto pesamos. Cuando vamos a pesar Van y pesan. Sí. Bueno, nosotros somos 4, hacemos 5, 7, 6. Más o menos cuánto sacan en la cosecha, entre todos. 50 pesos, así. 70 pues. 70 pesos. Sí. En las 600.000 hectáreas sembradas de la provincia del Chaco se producen aproximadamente 1,5 millones de toneladas de algodón en bruto, lo que supone un rendimiento estimado en alrededor de 500 millones de pesos por temporada. El costo del trabajo, como suele decirse, es uno de los argumentos que se utilizan a la hora de justificar el porqué de tanta mano de obra en negro en los campos. ¿Le gusta venir acá a cosechar? Sí. ¿Y cómo le va en la cosecha? ¿Llenan una bolsa? Sí. ¿Llenan? Sí. ¿Y les pagan? Sí. Sí. Mientras hablaban, estaban trabajando. Seguían trabajando. ¿Por qué no nos contás? Bueno, esto es algo que nosotros empezamos desde el arranque de la campaña nacional por el blanqueo de trabajadores rurales, en donde nos dimos cuenta que teníamos que entrar a los campos y grabar, filmar. ¿Quién era la voz esa? ¿Era de ustedes? No, pues sí, de compañeros nuestros, un compañero que trabajó en esa época, eso último era del año 97 y ahora estamos viendo, no sé si en algún momento, imágenes de otra provincia, como en el caso de Jujuy, del tabaco. Era un compañero antropólogo. ¿Antropólogo? Sí, Víctor Parodi, Ajá. Que además hace temas digamos, es cineasta, bueno, es una persona muy especial que digamos, trabajó militantemente en esto junto con nuestro equipo, recorriendo los campos. Hay imágenes que hemos recogido
a 15 kilómetros de Mar del Plata, en el cordón... la Ciudad Feliz. En la Ciudad Feliz, en el Cinturón Verde. Y bueno, nos metíamos que con la cámara, ahí usamos una cámara muy chica. Bueno, muy rudimentaria, porque no teníamos la tecnología, digamos, que hoy está disponible, pero con una cámara muy chiquita, una High 8 envuelta en un repasador como si fuera un termo, digamos. Entonces, pero pensaba que estaban mateando. Claro, porque si no los patrones, digamos, no nos dejan entrar y bueno, hemos tenido problemas. Cuando vos hablabas de las inspecciones, las inspecciones, lamentablemente, el sindicato no tiene poder de policía, ustedes lo saben, sino que a través de la obra social uno puede Esta información es buena decirla ahora, de que los sindicatos no tienen poder de policía y no pueden controlar. Eso es lo que estamos pidiendo hace muchos años, pero no solamente para los sindicatos, para las cámaras empresarias, para las organizaciones no gubernamentales, para hacer un control comunitario de lo que pasa en la hora de trabajo. Señor director, se nos acaba el tiempo de este bloque. Cortamos y arranca Artemio López en la próxima. Bueno, pero antes de que Artemio López nos cuente que está saliendo ahí de las casillas para hablar, queremos que Julio Fernández Barragán nos muestre un poco más de las opiniones que recogió en la calle. Julio. Muchas gracias, Héctor. Sí, le recuerdo, 43832081 es nuestro teléfono y nuestro correo electrónico desde abajo tv@starmedia.com. Llámenos, escríbanos y denos a conocer su opinión, como lo han hecho muchos otros televidentes, algunos felicitándonos y otros no tanto, criticándonos, y eso que en el próximo programa vamos a tratar de hacer alguna especie de resumen de estas llamadas. Estuvimos hablando con uno de los responsables de esta cooperativa, de este comedor infantil Los Pibes. Aprovechamos el hermoso escenario de Caminito en La Boca para conversar con Lito. Esta es nuestra charla. ¿Cómo empezó esto, Lito, del comedor Los Pibes? Mirá, empezamos hace 4 años a ver la necesidad de armar un instrumento para ver el problema más fuerte que era el hambre de los pibes. Y bueno, entre un grupo de familias empezamos a ver la idea de armar un comedor infantil. Veíamos la necesidad de no depender de nadie, de depender de nuestras propias fuerzas, y eso implicaba tener un nivel de organización importante. ¿Qué diferencia tiene esta propuesta con, la beneficencia, con el asistencialismo? Bueno, nosotros trabajamos con un criterio autogestivo. Esto implica un nivel de organización muy fuerte, un nivel de organización que genera autonomía y desarrollo a la organización y a cada uno de los que participamos en el comedor. La gente que es desempleada, trabajadores que han sido trabajadores y han quedado en la calle, ¿por quiénes está compuesto? Sí, la gran mayoría es gente, familias que han quedado expulsados, ¿no?, con este modelo económico que va dejándonos cada vez más sin trabajo, cada vez con menos posibilidades de conseguir alguna manera de ingreso. Y bueno, esto va significando que el nivel de organización que tiene la organización también mucho depende de que fueron trabajadores, claro, de que en algún momento estuvieron incorporados al circuito productivo más habitual. Además de las tareas puramente o fundamentalmente, digamos, del comedor, ¿ustedes tienen algún tipo de actividad política, social? Sí, entendiendo la actividad política como que todas las acciones que hacemos son tendientes a transformar este estado de injusticia. Concebimos el comedor no solamente para la resolución de lo inmediato, para la resolución de lo urgente, que es el hambre o la falta de vivienda, sino como una herramienta que también nos ayude a transformar esta sociedad, a transformar este estado de injusticia. ¿Y de qué manera plantean este tipo de actividades? Y vincularnos al conjunto del movimiento trabajador, de los distintos sectores del campo popular, participando activamente en las medidas de lucha que el movimiento popular va generando, tratando de vertebrar con otros sectores
de nuestro mismo barrio, si teniendo una fuerte participación y sintiéndonos sujeto de la historia, ¿no? Es decir, sintiéndonos partícipe de la construcción de un futuro distinto. O sea, no puras víctimas que no pueden hacer nada, sino víctimas que pretenden levantarse y cambiar la situación. Exacto, es decir, creemos que para recuperar la esperanza, para recuperar de alguna manera el sentido de utopía y la posibilidad de un futuro distinto, eso se hace en la práctica, se hace participando, se hace estando, se hace poniendo el cuerpo, como decimos nosotros, y bueno, eso lo hacemos humildemente, cotidianamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lito, y felicitaciones por esta tarea, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, le quiero contar que fuera de cámaras, mientras veíamos los reportajes, el reportaje que acaba de hacer Julio Fernández Baraybar, estaba comentando que el problema fundamental son las causas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer simultáneamente mientras tratamos de generar un cambio de este modelo económico neoliberal, que es el que profundiza esta palidez de la realidad social argentina. Artemio, ahora sí, tenés como 30 segundos para... No, estábamos discutiendo acerca de la incidencia del trabajo de niños en el sector rural. Estadísticamente se prueba que es 3 veces más intenso, o sea, las estadísticas nacionales muestran que casi el 3% de los trabajadores urbanos tienen menos de 14 años, son niños trabajadores, pero en el sector rural esta incidencia trepa casi al 8%. Obviamente que son estadísticas que hay que tomar con pinzas, no tienden a subestimar el problema, no lo captan bien, pero de todas maneras muestra una notable intensidad en el trabajo rural, en el trabajo infantil. Pero que no escapa el fenómeno de trabajo infantil a la proliferación y de alguna manera el incentivo que el trabajo ilegal tuvo, sobre todo durante la década de los 90 en Argentina. ¿Qué es eso del incentivo del trabajo ilegal? Yo creo que hubo una señal muy clara por parte del Estado de dejar proliferar el trabajo en negro como mecanismo de inducción a la baja salarial. Es decir, bajar el costo laboral a través del trabajo en negro. A través del trabajo en negro. No es la inducción de baja salarial en el sector formal de la economía, sino a través de la proliferación enorme del trabajo en negro. Ahí no hay inducción. Está el decreto 430. Salvo en este caso que es una novedad. Ahí está la ley de flexibilización laboral a través de los convenios colectivos. Ahí no hay inducción. Ahí está. Ahora, ¿qué pasó con el trabajo en negro? Casi creció un 52% en la década del 90. En el Chaco, donde el video fue filmado, para controlar 150.000 trabajadores y aproximadamente 50.000 establecimientos, hay 3 inspectores laborales. ¿Por qué tantos? El estado mínimo, llevado difícilmente ahí se puede ajustar más. Digamos, ahí no hay un gran costo estatal para el control del trabajador. En Formosa, donde el trabajo en negro es del 40%, hay 2 inspectores laborales. Uno de los distritos peor controlados es Capital Federal. Un inspector laboral... No, sí, pero es cierto que el Ministerio de Trabajo te dijeron, eso no es problema nuestro. Claro, bueno, normalmente cuando uno hace este tipo de comentarios, comienza entre los funcionarios y quien tiene la responsabilidad de esto. Y en realidad, bueno, obviamente tiene responsabilidad el Estado Nacional y el Estado Provincial en esta situación. Pero lo cierto es que hay una dejadez absoluta y una intención manifiesta de no controlar. Esperemos que esto cambie. Y por eso la resolución del trabajo infantil requiere un cambio enérgico en esta dirección. Lo primero es controlar, sancionar y hacer una persecución legal contra aquellos que emplean a niños, y de una manera enérgica. Yo quisiera agregar algo. ¿Cómo no? En relación a lo que usted dice, creo que usted dijo algo muy interesante, que es la idea de control comunitario. Porque, digamos, incluso fuera de cámara estábamos hablando que hay 2 capítulos. Uno, la persecución penal, que estoy de acuerdo, hay que sancionar y controlar. Pero por el otro lado, estamos también hablando de situaciones estructurales de familias, digamos, en el caso del campo, que tiene que ver con una vieja historia del trabajo familiar, en el caso de lo urbano tiene que ver con la pobreza, por lo cual muchas veces el control, si no va acompañado de unas políticas sociales, la familia también queda en una situación de desesperanza y de frustración. Entonces yo creo que dijo algo muy interesante, lo del control comunitario. Nosotros creemos... Gracias, licenciada. La vamos a seguir invitando después de esto. ¿Por qué? Después de ir al lado, me dice que dice algo interesante. No, es que la efectividad de los derechos del niño, entre los que se incluye el derecho a la permanencia en la escuela y al disfrute de su vida como niño, tiene que ver con un proceso de organización también comunitaria y de demanda al Estado por el cumplimiento de estos derechos. Entonces creemos que no solamente en relación al trabajo infantil,
la posibilidad de ir creando otras condiciones en los municipios, en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Estamos hablando de familias que no demandan por los derechos ni los propios ni los de sus niños. Está bien, estamos en un momento, en una contracara, mucho sometimiento. Creemos que en ese sentido toda la incorporación de los instrumentos de derechos humanos está bien a contramano en un momento de un gran neoliberalismo. Creo que también es un instrumento en manos de la gente para poder demandar otro Estado de Derecho y otras condiciones para ellos y para sus niños. Por lo cual, una de las puntas, yo creo que hay posibilidades de generar, además de un Estado penal, un Estado proactivo en políticas sociales, en todo este proceso también digamos, más allá de los límites que pone el proceso económico. Y creo que se pueden generar, estamos hablando, el Estado argentino acaba de recibir un crédito de 3.000 millones de dólares. Así es. Creemos que un fuerte trabajo, la convención, discúlpenme que me ponga, pero creo que la Argentina muchas veces tiene leyes y es como si no las tuviera, y creo que hay que trabajar con las leyes que se tiene. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento constitucional. Y básicamente habla de la importancia del apoyo a la familia para que la familia apoye al niño y que el niño disfrute de sus derechos. Entonces creo que la orientación de las políticas sociales hacia el fuerte apoyo a la familia a través, digamos, de todo, es decir, una orientación importante de estos programas, trabajar de todos los programas hacia el adulto. Usted sabe que hay un consenso, la CGT ha propuesto hace ya bastante tiempo en la iniciativa popular un subsidio a todos los jefes o jefas de familias desocupadas. Esto ahora no solamente la CGT, está también la CTA y hay corrientes incluso de empresarias. La Unión Industrial Argentina, un sector por lo menos está proponiendo lo mismo. O sea que nos vamos encaminando. Me acaba de informar en el corte Cristina Borrajo que hay un convenio firmado entre OIT y el Ministerio de Trabajo también tendiente a la erradicación, donde van a invitar a las ONG, a los sindicatos, a la Cámara Empresaria. Esto hay que difundirlo para que, usted decía, y Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación, nosotros tenemos con la OIT una experiencia de participar en una Comisión Nacional contra el Trabajo Infantil para la erradicación. Incluso hicimos un seminario en el 93, que los compañeros de UATRE estuvieron, con el Ministerio de Trabajo, la OIT, las ONGs. Bueno, el Ministerio de Educación brilló por su ausencia, lamentablemente, y creemos que... Un ministerio brillante. No, vamos a ver ahora qué pasa, pero creo que si la contracara del trabajo infantil es la permanencia del niño en la escuela, el primer actor, además del Ministerio de Trabajo, tiene que ser el Ministerio de Educación. Esta comisión tendría que completar... La experiencia que contaban ellos de la colaboración de la escuela para... Claro, bueno... No, porque yo creo que no solamente son pálidas las que uno debe tirar, ¿no? El gremialismo yo creo que se ha modernizado, está asumiendo las responsabilidades que tiene que asumir, y en el gremio nuestro, por ejemplo, no solamente cuestionamos los problemas laborales, sino que tratamos de darles algunas soluciones. Tenemos propuestas para esto. Desde nuestro secretariado allá por el año 1991, cuando nos hacemos cargo de UATRE, con Jerónimo Venegas a la cabeza de la conducción, fue una consigna de trabajar, trabajar y trabajar, y yo creo que lo estamos cumpliendo a rajatablas. Pero ¿trabajar para qué? Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales, para dignificar a la familia rural. Y bueno, ahora, después de mucha lucha, de muchos años, hemos conseguido, a través de una ley, que se implemente la libreta de trabajo rural. Que ese sí va a ser, digamos, un elemento donde le va a permitir al trabajador blanquearse, al empleador hacer los aportes correspondientes, porque sí es cierto, nosotros tenemos aproximadamente 1.200.000 trabajadores rurales. Y eso va a facilitar el control. Claro, exactamente. Bueno, hace falta una decisión política. Claro, eso. Sí, perdón, Jorge. Yo quería aclarar que Jorge Rodríguez no es el ex jefe de gabinete. Siga, Jorge. No,
No, es No importante. Yo lo que quería comentar eran dos aspectos con respecto a la ley de la libreta de trabajo, porque apunta en nuestro sector a resolver el problema del trabajo en negro, que además de generar la marginación y todos los problemas que venimos hablando, y el trabajo infantil, también genera dentro de los propios empresarios la competencia desleal. ¿Por qué bajan los costos artificialmente? La libreta de trabajo, más allá de que fueron muchos años de lucha del sindicato, fue votada por unanimidad en el Senado, por los 2/3 de la Cámara de Diputados y vuelta a apoyar por prácticamente la unanimidad en el Senado. Ha tenido un consenso impresionante y está durmiendo desde que se aprobó en noviembre del año pasado, esperando su reglamentación y su puesta en funcionamiento, que las autoridades no están implementando. Lo que se reglamenta es el derecho de huelga, pero no hay implementación. Por eso que a estas iniciativas es necesario acompañarlas me parece que es necesario para ustedes, para que no sea experiencia frustrante, el acompañamiento de recrear el Estado penal sancionatorio, que sea capaz de perseguir penalmente y sancionar a aquellos que prostituyen a los chicos, a los que los hacen trabajar ilegalmente, a través de leyes que existen en la mayoría y no se cumplen. Sino la sola... Recibiría el gobierno blanqueado 1.200.000 trabajadores, 720 millones de pesos por año. Este ajuste que querían juntar la plata, la podrían juntar. Se requiere... En vez de combatir la evasión, ajustan por el salario y por el empleo. Esta es la realidad. Lo que dice Artemio, vos sabés que la CGT, lo que es la CGT conducida por Moyano, antes MTA y otras organizaciones sindicales, 62 organizaciones, la corriente clasista, nosotros hicimos una propuesta legislativa, no pudo ir por la iniciativa popular porque está vedada la materia penal de la iniciativa popular, pero hicimos un sistema penal laboral, porque si bien nosotros no creemos que la punición sea todo, el Código Penal no dice no matarás, dice al que mata el homicidio 8 a 25 años, entonces tiene que haber sanción, como decía Artemio, son principios jurídicos y no hay sanción porque no hay decisión política. Nos queda un minuto. ¿Quieren cerrar? 30 segundos a cada uno, no me da un minuto, me da 15 segundos a cada uno. Una conclusión final va en dirección a lo que ustedes apuntaban, las paradojas del Estado mínimo. Un Estado reducido a la nada en términos de contralor, que produce inevitablemente desequilibrio en las cuentas públicas. Usted sabe, todo lo que no se recauda en términos previsionales y de salud, se toma dinero de cuentas corrientes, eso endeuda al país, desequilibra las finanzas públicas. O sea, es un buen ejemplo que el fundamentalismo neoliberal lo que hace es contribuir al déficit y a desequilibrar fundamentalmente las cuentas públicas. La seguridad social. Esto es un ejemplo paradojal de a dónde conduce el discurso neoliberal en Argentina, a negar, bajo su propia contradicción, cualquier perfil de país moderno. 15 segundos. Bueno, frente a los argumentos del señor, es tan contundente que es difícil plantear propuestas. Creo que es así, pero creo que de todas maneras digamos, esta idea de ir generando cierta posibilidad de indignación comunitaria frente a esto y empezar a generar los chicos que no van a la escuela, ¿dónde están? Están trabajando, ¿cómo se generan los anticuerpos? Poder identificar, porque los niños se filtran de la escuela y nadie se entera, nadie da cuenta de ello. Entonces empezar a crear ciertas antenas para poder captar esto y digamos, como contracara de esto, de la permanencia de los chicos, el apoyo a la familia y la orientación de los programas a pasar esta etapa, digamos, con un fuerte apoyo a la familia. Bueno, vamos a tener que cerrar porque cuando se escucha la musiquita... Un segundo nada más. Lo dejo como mensaje, un niño solamente debe tener un trabajo, ser niño. Bueno, ese es un buen lema para que terminemos. Un niño debe tener un solo trabajo, ser niño. Bueno, señor director, el próximo programa vamos a tocar la rebaja salarial. Seguramente después iremos a tocar temas interesantes para usted. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes la presencia. Creo que el programa ha sido útil para demostrar al pueblo que los chicos no están solos.
ENFAR Sociedad Anónima, Sociedad de Turismo Empleados de Farmacia. Vacaciones todo el año en nuestra red hotelera. Mar del Plata, Sierra de Córdoba, Mendoza, Salta, Camboriú, Brasil. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Constitución 2066, Capital Federal. Teléfono 4941-9910. Veneno de Broma presenta Hamlet. Todos los viernes de julio a las 21:30 horas en Librería Hernández. Avenida Corrientes 1436. Entrada libre y a la gorra. Obra Social Agentes de Propaganda Médica. Confecciona su cartilla únicamente por la recomendación de sus afiliados. Los visitadores médicos, quienes por su actividad son los que mejor conocen la calidad académica y profesional de los clínicos y especialistas y la complejidad de las instituciones que integran la misma. Obra Social Agentes de Propaganda Médica. Avenida Avellaneda 2144, Flores. Bueno, lo de Hamlet es una especie de, la publicidad de Hamlet es una especie de canje publicitario por la actuación de Leandro Recalde en nuestro programa. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de jubilación, hizo un fragmento del Avión Negro de varios autores. Me gustaría, señor director, si marca el afiche de la OIT, un niño que trabaja es un porvenir negado, y yo agregaría un adolescente que no puede proyectar su futuro, también es otro porvenir negado. En este programa nosotros vamos a seguir difundiendo los derechos del niño, vamos a seguir difundiendo la obra que hace UNICEF, y por eso usted va a ver unos cortos animados de la UNICEF en todos nuestros programas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener continuidad en esta lucha y tenemos que tener coherencia, y no solamente nosotros, todos nosotros tendríamos que hacerlo. Este programa ha sido realmente, a mi criterio, enaltece la labor sindical, es decir, esto de que se utilice también la cámara sorpresa para mostrar qué pasa con los chicos en el campo, el trabajo casi esclavizante que tienen estos pibes, que no dejaban de trabajar mientras hablaban. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que trabajaban, llevaban alimento para su familia. El mismo alimento que este decreto 430 le saca a los trabajadores públicos para el ajuste que están haciendo. Bueno, nos vamos a ir ahora y vamos a hablar en el próximo programa de la rebaja salarial, como le decía a nuestros invitados, porque también es otra pelea que vamos a continuar. Y esto, decía, hasta las últimas instancias parece una muletilla, pero en este caso va a ser una realidad. Nos vemos el sábado que viene a las 13 horas, todos juntos desde abajo. Muchas gracias. Sobre piedra para revivir el cauce de las venas, para restaurar la vida sobre sombras malheridas, para alcanzar la orilla de un remolino atroz que nos roba la fe y hace del dolor la espina de tus pies, para rescatar la siembra sobre tierras anegadas, para ser el todo de la nada. Hay que sentir, hay que insistir, hay que abrazar a la vida, hay que encontrar la mirada justa
que poner el corazón en